Bien, cuando hablamos de cuello, lo primero que nos interesa en ese sentido es la inervación cutánea, es decir, la inervación sensitiva de la piel, ¿no? La inervación sensitiva de la piel. Nosotros hemos visto ya en la clase anterior en región dorsal lo que es la nuca, ¿verdad? Gracias. Lo que es la nuca, ¿verdad? En la nuca nosotros vimos, por ejemplo, acá hay un cuadrito que no sale, no quiere salir del esquema, me está estorbando. Ahí, ahora sí. Muy bien. Nosotros hemos visto ya en la clase anterior, ¿no? La nuca, ¿correcto? ¿Dónde está? Allá. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, el principal nervio del dorso de la cabeza, ¿se acuerdan? El nervio occipital mayor, que lo vimos en la clase pasada, o también llamado nervio de Arnold. Lo vimos, ¿no? Este nervio viene a ser la rama posterior del nervio raquídeo o de la raíz C2, ¿verdad? Este es el principal nervio sensitivo en el dorso, o sea, la parte superior de la nuca y del dorso del cuello. Ese es el nervio occipital mayor o nervio de Arnold. Y luego también vamos a ver que la nuca está inervada sensitivamente por ramas posteriores de los nervios raquídeos C3, C4, C5, ¿no? O sea, la nuca está inervada por ramas posteriores de los nervios raquídeos, de C2 hasta C7, ¿correcto? ¿Se entiende? La rama posterior de C2 es la más larga, la más grande, inerva el dorso de la cabeza incluso, y por eso se llama el nervio occipital mayor o de Arnold. ¿Ok? Bien. Pero nosotros vamos a hablar ahora de la inervación cutánea de la cara anterolateral del cuello, o sea, cara anterior y laterales del cuello. ¿Correcto? La sensibilidad de la cara anterolateral del cuello. Esta sensibilidad está dada por cuatro nervios que acá están citados, los cuales constituyen el denominado plexo cervical superficial. O en pocas palabras, la porción superficial del plexo cervical. Porque así como hemos visto, ¿se acuerdan? En el miembro superior hemos visto el plexo braquial. En el miembro inferior hemos visto el plexo lumbar y el plexo sacro. Ahora acá en el cuello vamos a ver el plexo cervical, que es el cuarto y último plexo somático del cuerpo. ¿Correcto? Son cuatro plexos somáticos en el cuerpo humano y hemos visto tres: el braquial, el lumbar, el sacro, y este es el cuarto y el último plexo somático, el plexo cervical, que es el más alto, ¿no? A nivel del cuello. Este plexo cervical tiene dos porciones. Tiene una porción superficial y tiene una porción profunda. ¿Correcto? La porción superficial de este plexo cervical es lo que comúnmente se dice plexo cervical superficial, ¿no? Es decir, no existen dos plexos cervicales, ¿no? La gente acostumbra a decir plexo cervical superficial y plexo cervical profundo, como si fueran dos plexos cervicales, y eso es falso. Es un solo plexo. Lo que pasa es que tiene una porción superficial y una porción profunda, ¿correcto? Entonces, a lo que denominamos nosotros plexo cervical superficial es simplemente la porción superficial del plexo cervical, ¿correcto? Y como dice plexo cervical superficial con S de sensitivo, es decir, las cuatro ramas que lo conforman son ramas sensitivas. Son cuatro nervios eminentemente sensitivos y van a dar la sensibilidad, para la redundancia, de la cara anterolateral o anterolaterales del cuello. ¿Correcto? Y este es un clásico, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro ramas que constituyen el plexo cervical superficial? Pues ahí tenemos el occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso y el supraclavicular. ¿Correcto? Miren, aquí está el occipital menor. Este de acá es el occipital menor. Lo reconocen fácil porque este nervio asciende por el borde posterior de este músculo. ¿Qué músculo es este? Que está haciendo relieve acá en la cara lateral del cuello. Ese es el famoso esternocleidomastoideo. ¿Correcto? Pueden notar con extrema claridad que este nervio occipital menor asciende, va para arriba por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Va hacia la región mastoidea. Si ustedes se tocan detrás de la oreja, acá hay un bultito detrás de la oreja, una eminencia detrás de cada oreja. Eso se llama la apófisis o proceso mastoides.
mastoides, apófisis o proceso mastoides, y pertenece al hueso temporal, que está en la cabeza, está en el cráneo. Ese proceso que tenemos detrás de la oreja, de ahora en adelante, ya saben, por el resto de su vida, se llama proceso o apófisis mastoides, y pertenece al hueso temporal, que es un hueso del cráneo. ¿Ok? Bien. Por eso es que este músculo se llama esternocleidomastoideo, porque arriba se inserta en el proceso mastoides del temporal. ¿Correcto? Bien, este nerviecito, el nervio que sube por el borde posterior del esternocleidomastoideo, rumbo hacia la piel que cubre la mastoides, se llama el nervio occipital menor, o también se le llama nervio mastoideo. También se le llama así, nervio mastoideo, es el occipital menor. ¿Correcto? Y se le llama occipital menor porque se le compara con el occipital mayor. Este nervio se le compara así porque ahí estaba el otro, el occipital mayor, que era el nervio de Arnold, ¿verdad? Pero el nervio de Arnold, él no pertenece al plexo cervical, ¿correcto? No pertenece al plexo cervical. Entonces, el plexo cervical superficial está constituido por 4 nervios. Es como dice, ¿no? El occipital menor, que se le llama así, pues, en comparación con el occipital mayor, que está acá, ¿no? Occipital menor o nervio mastoideo, lo reconocen porque es un nervio que sube por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Bastante sencillo de reconocer, nervio sensitivo, ¿correcto? Este nervio se origina, a ver que no se puede borrar esto. Nada más y dejo la clase, por Dios. Muy bien. Este nervio se origina de la raíz C2, ¿ya? De la raíz C2. Luego tenemos este nervio que ven acá. Este es el nervio auricular mayor. Auricular mayor. Este nervio se llama así porque, como ven ustedes, asciende hacia la oreja, hacia el pabellón auricular. Es el principal nervio sensitivo de la oreja. Inerva los 3 cuadrantes, posteriores e inferiores, posteriores de la oreja. ¿Correcto? Este nervio se origina de las raíces C2 y C3. C2 y C3, raíces cervicales. Luego tenemos este nervio que ven acá, que cruza horizontalmente el cuello. Este es el llamado nervio cervical transverso, o también transverso del cuello, es lo mismo. Este nervio también se origina de las raíces C2 y C3. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, el cuarto nervio es este que viene hacia abajo. ¿Ven ustedes? Viene hacia abajo, hacia la zona de la clavícula, y de ahí su nombre, nervio supraclavicular. Este más bien viene de las raíces C3 y C4. ¿Correcto? Entonces ahí tienen el origen de cada uno de estos nervios. El occipital menor o nervio mastoideo, también se llama así, de C2. El auricular mayor, C2 y C3. El cervical transverso también de C2 y C3. Al cervical transverso también se le conoce como transverso del cuello. Y el supraclavicular de C3 y C4. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahí está. Estos nervios tienen una particularidad. Estos nervios, como ven ustedes, emergen, se hacen superficiales, salen hacia la superficie, ¿correcto? Es decir, por fuera de la poneurosis, ¿me dejo entender? Emergen, como ven ustedes, por el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo, como lo ven acá. Tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. Si ustedes se tocan el esternocleidomastoideo, pasan su dedo por el borde posterior del esternocleidomastoideo, en el tercio medio, ahí, esa es la zona por donde estos 4 nervios se están haciendo superficiales. ¿Me dejo entender? Y esa zona, ese punto, se conoce como he puesto ahí, el punto Z o punto de Erbs, o también conocido como el punto nervioso del cuello. El punto nervioso del cuello o punto Z o punto de Erbs. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí es donde sale. Por eso es que cuando estimulan esa zona, rápidamente se irradia la sensibilidad, hace cosquillas ahí, ¿no? En el tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo.